en el capítulo 19, que se acuerdan que hablábamos de aquellos discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Que habían sido bautizados en un bautismo que ya no estaba en vigencia, hermanos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, cuando llegó ahí a Éfeso, ¿verdad? Les enseñó el bautismo que ahora practicamos los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el bautismo que practicamos los cristianos, hermanos? El de la era, ¿qué? ¿Verdad? El de la era cristiana, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense qué bonito en ese viaje misionero, ¿verdad? En este tercer viaje misionero, ¿verdad? Que Pablo había llegado allá a Éfeso. En esa ciudad, como les decía, encontró a estos discípulos de Juan el Bautista, a los cuales, hermanos, al momento de predicarles, ¿verdad? El apóstol Pablo se dio cuenta que ellos habían recibido, ¿qué? El bautismo de Juan, ¿verdad? Porque el bautismo de Juan era un bautismo, ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿verdad? Hermano, el cual decía ya no está vigente, ¿verdad? Porque en este bautismo, hermanos, ¿saben por qué no está vigente el bautismo de Juan el Bautista, hermanos? Hermano, porque ahí no se recibía el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice el apóstol Pablo, de Cristo estamos, ¿qué? Revestidos y del Espíritu Santo también, hermanos. ¿Verdad? Es lo que enseña el texto, ¿verdad? Ahí en Hechos 19, del 1 al 6, ¿verdad? Que dice la Escritura que cuando entendieron a Pablo lo que él les enseñaba del bautismo cristiano, del bautismo vigente, dice que se bautizaron en el nombre del Señor, ¿qué? Jesucristo, ¿verdad? Entonces antes no se bautizaban en el Señor de Jesucristo, ¿verdad? Pues cuando estaba Juan el Bautista, pues él es el que andaba predicando, hermano, ¿verdad? Ya después el Señor se levantó, ¿verdad? Empezó su ministerio y ahora sí, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, fíjense, ellos recibieron el bautismo para la era cristiana, hermano, y dijimos que para obedecer el bautismo para la era cristiana tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Si se acuerdan, bueno, fue el domingo antepasado, ¿verdad? Si se acuerdan, dijimos tres cosas, hermano, miren, dijimos que necesitamos nacer en el lugar que correcto, ¿verdad? No allá afuera, no allá en el mundo, ¿verdad que en el mundo no se puede nacer? ¿Verdad? Se tiene que nacer en Cristo, dentro de su iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias estableció el Señor? Pues nada más una, ¿verdad? Nomás que pues el hombre se ha inventado muchas iglesias, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Pero la iglesia que el Señor edificó todavía existe, ¿verdad? Y de esa es la que queremos ser parte nosotros. ¿Cómo podemos saber que estamos siendo parte de la iglesia del Señor, hermano? De la iglesia de Cristo. Miren, cuando nos apegamos al ¿qué? Al patrón bíblico, hermanos. Cuando nos apegamos al patrón bíblico, vamos a ser la iglesia ¿de qué? De Cristo, no una denominación. Entonces necesitamos nacer en el lugar correcto. Necesitamos enseñar el mensaje correcto, ¿verdad? Porque si yo a la persona que no conoce la Biblia o que no ha conocido a Cristo le enseño de que el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? ¿Se va a salvar? Si le enseño el evangelio de la prosperidad, ¿qué estoy buscando? Seguidores. Hermano, estoy buscando el dinero, ¿verdad? Porque ¿qué enseña el evangelio de la prosperidad? Ándale, ofrenda más para que el Señor te lo multiplique, ¿verdad? Entonces, ese ya no es el evangelio que el mensaje correcto, hermanos. El mensaje correcto es que usted entienda que está en pecado y que necesita la sangre de Cristo para lavar su alma. Necesitamos, hermano, a la persona correcta, ¿verdad? La persona correcta no es aquella que la estoy obligando a que venga a la iglesia, ¿verdad? Si alguien aquí va a obedecer es porque le nace ¿de qué? De corazón. Hermano, pero hay veces que hay gente que hay gente que se bautiza nada más por conveniencia, ¿verdad? Ay, me gustó aquella muchacha que está ahí en la iglesia y me voy a bautizar, pues para que también me acepte, ¿verdad que ya no es la persona correcta, hermano? La persona correcta es aquella que es sincera,
es aquella que ha entendido el mensaje del Evangelio. Es aquella que está llegando a amar a Cristo. Entonces, hermanos, pero continuando con este estudio del bautismo para la era cristiana, vamos a ver otras tres cosas. Miren, también vamos a ver que necesitamos obedecer al propósito que, bueno, ya dijimos, hay que nacer en el lugar correcto. Dale en la siguiente página. Vamos a ver que se necesita el propósito correcto. Fíjense, ahí está. Aquí están las tres cosas que dijimos. La cuarta es que necesitamos obedecer al propósito correcto, hermano. Y es que cuando alguien se va a bautizar, tiene que haber una razón, un motivo, un interés para hacerlo, ¿sí? Pero ha sucedido en ocasiones que algunos lo hacen con propósitos incorrectos. Vea, por ejemplo, en las denominaciones se enseña que el bautismo no es para salvación. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Qué enseñan en las denominaciones? El bautismo No es para la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se bautizan, pues, si no es para la salvación? Porque sí se bautizan, aunque dicen que no es para salvación. Bueno, ellos dicen que cuando ellos se bautizan es como una confesión de fe, ¿verdad? O sea, aunque la confesión dice la Biblia que es por medio de ¿qué? ¿Verdad? De la boca, hermanos, de las palabras. Esa es la confesión. ¿Verdad? ¿Cuál es la confesión que enseña la Biblia? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ellos dicen que el bautismo, esa es una confesión, ¿verdad? Entonces, aquí hay una confusión porque el bautismo no es para confesar, hermanos, sino es para salvar. También hay otras religiones que enseñan que el bautismo no es para perdón de los pecados, sino para ser miembro y propiedad de tal secta y así tener privilegios en ella, ¿sí? Por eso cuando hay en algunas denominaciones, hermanos, cuando hay bautismos, ellos no se, o sea, si la persona que está visitando se quiere bautizar, le dice, no, o sea, ya tenemos una fecha, ¿verdad? Al final del mes se van a bautizar todos, ¿verdad? Así que espérese a que ya se junten varios y en el final del mes los bautizamos, ¿qué? A todos. Entonces, eso no es así, hermanos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que cuando se les predicaba, ellos entendían y no esperaban hasta la siguiente semana, hermano. ¿Verdad? En ese momento eran bautizados, ¿verdad? Ahora, y es que cuando para ellos el bautismo es igual, ¿verdad? Si se muere, si se accidenta en un choque y se muere, pues ¿qué va a pasar, hermano? ¿Verdad que no recibió el perdón de sus pecados? ¿Verdad? Pero porque para ellos el bautismo no salva, ¿verdad? Por eso dice, o sea, ellos entienden que es para ser miembro de esa iglesia. Entonces, ahora, peor tantito, hermanos, tenemos a los que son bautizados entre comillas, ¿verdad? Porque ese bautismo no es una sumersión en ¿qué? No es una persona que se sumerge en el agua, sino que le echan ¿qué, hermanos? Es rociamiento, se llama rociamiento, ¿verdad? Agarran hasta ¿cómo dice? Así como con el que le avientan el agua, ¿verdad? Así como con el que lava uno ahí los platos, ¿verdad? Y ahí te echan las gotitas, ¿verdad? Entonces, hermanos, el cual es practicado en bebés o en niños infantes, también se le llama el bautismo por aspersión, que es el que practica la Iglesia Católica, ¿qué? Romana. Lo comenzó a practicar a partir del año 311 después de Cristo. Y esto es un error, hermanos, ¿verdad? Ya que la Biblia enseña que el bautismo es para aquellos que están, ¿qué? Conscientes, ¿verdad? Conscientes de lo que van a hacer y que pueden creer, ¿verdad? Que un bebito no puede creer, hermanos. No puede arrepentirse porque, pues, para empezar no tiene pecados. No puede confesar. ¿Cómo va a confesar? ¿Verdad? Y así tomar la decisión de bautizarse, hermanos, lo cual un bebé no lo puede hacer. Además, ¿qué dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 19:14, hermanos? Miren,
el Señor Jesucristo dijo, dejad los niños ¿qué? Venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. de los cielos. Es decir, un niño no necesita bautismo, hermanos, porque no tiene pecados. Y en esa edad es parte ¿de quién? Del reino. O sea, por eso cuando, hermanos, fallece un infante por algún descuido, por algún accidente, ellos ya van al lugar, ¿verdad? Ya la libraron, hermanos. Ellos van al lugar de consuelo. ¿Sí, hermana Pilar? Yo así les he hablado gente sobre el bautismo de los niños, ¿verdad? Y los católicos dicen que los niños se traen que el pecado original. El pecado. No, pero pues, bueno, es que no ha leído el texto que enseña la Biblia, que el padre no va a llevar el pecado, ni el hijo va a llevar el pecado ¿de qué? El Padre. Imagínense que Saraí, que cargue todos mis pecados, ¿por qué los va a llevar? ¿Verdad que no? O sea, de hecho la Escritura enseña que la salvación es individual, ¿verdad? Si usted se va a perder es porque usted quiere, o si yo me pierdo es porque yo quiero, ¿verdad? Pero hermano, el Señor nos está invitando ¿a qué? ¿Verdad? Vengan, el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré. ¿Verdad? Y no dice de descansar de la maquila, Ezequiel 18:20. ¿verdad? Sino descansar ¿de qué? De nuestros pecados, ¿sí, hermano? Ezequiel 18:20 dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo. Amén. ¿Verdad? Entonces, piensen lo que estamos viendo. Qué bueno que está aquí, miren, está Aarón, está Saraí. Ya ni modo, ya no tienen esta excusa. Ya están escuchando lo que enseña la Biblia acerca del bautismo, ¿verdad? Entonces, hermano, pero fíjense, estos son algunos de los propósitos incorrectos, ¿verdad? Por los cuales muchos obedecen o practican el bautismo, ¿verdad? Con propósitos incorrectos. Pero ahora vamos a ver, según las Escrituras, cuáles deberían ser los propósitos correctos para la hora de cuando alguien se va a bautizar. Mira, Hechos 2:38, Sarai. Hechos 2:38, ahí se nos enseña dos cosas, miren, dos propósitos por los cuales debemos de obedecer al bautismo. Hechos 2:38, donde en esa ocasión el apóstol Pedro les predicó a los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Y hermanos, dice que entendieron el mensaje, se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Verdad? Ellos entendieron que habían pecado, habían matado al Hijo de Dios y preguntaron, ¿qué haremos? Bueno, pues aquí está la respuesta, ¿verdad? Pero esa respuesta, ¿de dónde viene? De allá del cielo, hermanos, ¿verdad? Viene Pedro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué les contesta? Miren, Pedro les dijo que arrepentíos. Fíjense, para recibir la salvación que necesitamos, arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, y bautícese. ¿Cómo? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón. Miren, aquí está el propósito correcto, hermanos, para cuando alguien se va a bautizar. ¿Para qué sale ahí? Para perdonar pecados. Entonces, ¿no te gustaría recibir el perdón de tus pecados? Bueno, pues lo piensan mucho ahorita los jóvenes, ¿verdad? Pero aquí la Biblia es clara, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué recibimos cuando nos bautizamos? ¿Verdad? Porque, hermano, es que miren, ahí está donde la persona está siendo bautizada. En las aguas del bautismo, ¿verdad? Nosotros miramos agua, pero Dios mira ¿qué? La sangre de Cristo, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados, razón número 1, dice, y recibiréis el don de ¿qué? ¿Verdad? Lo que decíamos, que en el bautismo de Juan no sé qué, no se recibía. Entonces, dos propósitos para bautizarnos, para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. También Gálatas 3:7 enseña, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos, hermanos. Fíjense, ¿qué dice? Porque todos los que habéis sido, dice Gálatas, ponlo, Sara.
Gálatas 3:7, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Entonces, ¿qué entendemos eso, hermano? ¿Que nos venimos desnudos ahorita en la mañana? ¿O qué nos pusimos? ¿Verdad? Estamos, miren, ¿qué está haciendo esta ropa? ¿Verdad? Nos está cubriendo, nos está protegiendo, ¿verdad? Que sí, del frío. Emma, por eso eso de que algún cristiano diga, me embrujaron. ¿Cómo que te embrujaron? Pues entonces, ¿qué ha hecho Cristo contigo? Me embrujaron. Ay, hermano. Y andan ahí todos asustados, hasta parece que no les... Hermano, tenemos la protección de Cristo. Es como una burbuja, hermanos. Sí. Estar revestidos de Cristo. Hermano, fíjense qué maravilloso. Pero pues nosotros le creemos más al diablo a veces. ¿Verdad que sí? Ay, no, es que el diablo tiene más poder. Ay, ahí los miré que echaban lumbre. ¿Sí, hermana Sandy? Digo que cuando nos bautizamos tenemos la protección de Dios. Tenemos la protección Amén. de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos bien protegidos. Así es, hermano. Fíjense, Romanos 6:27. Emma, no lo vamos a leer porque está muy largo el texto, pero enseña lo que está ahí, miren, que cuando nos bautizamos, dice que participamos ¿de qué? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea, cuando nos bautizamos, ¿para qué propósito es? Pues porque vamos a morir. ¿A qué vamos a morir? Al pecado. Y luego somos sepultados. ¿Y qué van a quedar sepultados? Pues nuestros pecados. Vamos a ser en el agua, vamos a ser lavados con la sangre de Cristo y resucitamos con Cristo, así como Cristo cuando participa. Ese es el bautismo, es obedecer al Evangelio, hermano. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero participamos con Él en el aspecto simbólico, que al final resucitamos para una nueva ¿qué? Una nueva vida. Hermano, otra cosa, Hechos 22:16 enseña que es para lavar nuestros pecados. En aquella ocasión, Ananías le dijo a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y luego le dice, levántate y ¿qué? Y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Verdad? Es lo que enseña Hechos 22:16. Bueno, busca Primera de Corintios, Sara, 12, versículo 13. ¿12? Primera de Corintios 12, 13. Ahí vamos a ver otro propósito para cuando alguien se va a bautizar, hermanos. Para que vamos a ver que es para entrar en Cristo. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber y un mismo espíritu. Fíjense, Primera de Corintios 12, 13. ¿Para abajo está? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados. ¿En qué? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo, hermano? De carne y hueso. No está hablando del aspecto espiritual. El cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Pues la iglesia. O sea que cuando nos bautizamos, pasamos a ser parte, ¿verdad?, de ese cuerpo. ¿Verdad? Uno de los propósitos para bautizarnos es para entrar en el cuerpo ¿de qué? De Cristo, hermanos. Miren, ese es el propósito, para entrar en esa bendición. Pero también, Primera de Pedro 3:21, hermanos, este texto es el que me gusta más, hermano, porque está bien claro. Primera de Pedro 3:21, hermano, otra razón por la cual de los propósitos que debemos de entender para cuando alguien se va a bautizar. ¿Qué dice Aarón? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la
Biblia, hermano Ulises? ¿Cómo puede ser más clara la Biblia? Pero el sectario lo lee así. Ya ves, no salva. Fíjense, aquí dice, miren, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿nos qué? ¿Dice no o nos? Y ellos no leen Miren, la S. es que ellos le quitan la S, hermanos. Pero cuando dice nos, se está refiriendo, No salva. Pedro está incluyendo, miren, cuando nos bautizamos, nos salvó el bautismo. O sea, está hablando de en plural, pero no está diciendo que no salva. O sea, ahí dice, al contrario, está diciendo que sí, que sí salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Ay, me voy a bautizar para que se me quite la brujería. No, eso no te lo va a quitar. Hermano, bueno, de hecho no te va a llegar la brujería, ¿verdad? Mientras estés en Cristo, ¿verdad? Pero pensamos de que va a suceder algo mágico. Ay, hermano, tengo aquí, unas úlceras y me voy a bautizar. Yo creo así me lo va a lavar el Señor y me la va a quitar. Va a ser un milagro. Pero no, hermanos. Es que a Dios no le importa la carne, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le importa? Porque la carne aquí se va a quedar. ¿Verdad? ¿Y el alma a dónde va, hermano? Lo que Dios quiere es que no te vayas al infierno. ¿Verdad? Él no te quiere quitar las enfermedades. Y ahí estamos, ay, Señor, y estamos rogándole para que nos sane. Pero pues no hemos aceptado lo más importante, que nos limpie el alma, que nos sane de la enfermedad del pecado. No hemos obedecido eso. Y queremos que nos sane el cuerpo. Y si Dios tiene poder, no estoy diciendo que no creemos en los milagros, sí creemos en los milagros. Dios tiene poder. Pero para Él lo más importante es que sanarnos el alma. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne. Eso no te lo va a quitar si te bautizas. O sea, es lo que quiere Dios que entendamos, hermanos. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Levanten la mano el que se quiere ir al cielo. Nada más el hermano Ulises. Yo ya estoy en el cielo, hermano. Un pedacito del cielo. Hermano, ¿quién no va a querer la salvación? ¿Verdad que sí, hermano? Estar en la presencia de Dios en toda una eternidad. Allá no va a haber lloro. Allá no va a haber con que me peleé con el marido. Allá no va a haber con que me duele la pierna. Me acuerdo yo cuando me picó una araña aquí, hermanos. ¿Verdad? Y no me sanaba. Dije, me va a carcomer aquí toda la carne. Aquí, miren, por aquí. Me va a carcomer toda la carne y hasta me va a dar algo como lepra, hermanos. ¿Verdad que sí, hermano? Yo me arrepiento. Pero fíjese, y es lo que estamos viendo aquí en la escritura, hermanos. No nos va a quitar las inmundicias de la carne. Pero del Señor sí me sanó, hermanos. Para eso también dejo la medicina, ¿verdad que sí? Amén. Pero no solamente el bautismo para la era cristiana necesita tener un propósito correcto, sino que también para llevar a cabo el bautismo para la era cristiana necesitamos obedecer de la forma correcta, ¿verdad? Es decir, del modo o la manera que tiene que ser practicado y obedecido. Entonces, para comenzar, la palabra bautismo es una palabra transliterada del griego al español. ¿Qué quiere decir con eso, hermano José? Pues amén. Ahí va otra vez. La palabra bautismo es una palabra transliterada del griego al español. O sea, esta Biblia ya está traducida al español, ¿verdad? Pero el idioma en el que se escribió, de hecho no fueron en estas hojas, fueron en papiros, en manuscritos. Nada más cuando ya se inventó la Biblia, ¿verdad? Los que amaban a Dios hicieron la Biblia para que todos pudiéramos leerla y entenderla. La imprenta. ¿Verdad? La imprenta. Juan Gutenberg la inventó. Y ahora tenemos la bendición, miren. Ahora ya están, no nomás aquí en papel la tenemos. Sí, mira, ya está en electrónico también la tenemos. ¿Verdad? Pero, hermanos, el punto que les estaba mencionando es que la palabra bautismo fue transliterada del griego ¿al qué? Al español. Miren, es por ejemplo,
Si aquí, por ejemplo, mira, de hecho aquí tengo un ejemplo, hermano. Mira, ¿cómo se dice caballo allá en inglés? Horse. Horse, ¿verdad? Entonces, si allá hubiera venido la palabra caballo a México aquí, y no se hubiera traducido, ¿verdad? Porque aquí ya sabemos que, ¿cómo se tradujo? Caballo, ¿verdad? ¿Cómo se traduce la palabra caballo? Pues caballo, ¿verdad? Pero si hubiera transliterado del inglés al español, aquí ya no diríamos caballo, diríamos horse. No, ya trajiste, ¿cómo llegaste a la iglesia? En tu horse. ¿Verdad? Así diríamos. ¿Verdad? Bueno, es lo que sucedió. Que esta palabra no se tradujo, hermano. La palabra bautismo no se tradujo. Pero el significado de la palabra bautismo, ¿qué es? O sea, ¿cómo diría si la tradujéramos? Es sumergir, hermanos. Miren, por ejemplo, busca Marcos 16:16, ¿está ahí? Fíjense lo que dice Marcos 16:16. Miren, dice, el que creyere y fuere ¿qué? Entonces, si se hubiera, si se hubiera, ¿cómo se dice? Traducido la palabra bautismo, aquí no diría bautizado, sino aquí en nuestra Biblia diría, el que creyere y fuere sumergido, será salvo. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí, hermana Pilar? O sea, si esta palabra, esta fue transliterada, o sea, háganse cuenta que así como estaba en el griego, la pusieron aquí en la Biblia, no la tradujeron. Pero si la hubieran traducido, aquí no diría bautismo, diría sumergir. O sea, diría, en nuestra Biblia, si lo hubieran traducido, diría, el que creyere y fuere sumergido, será salvo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es sumergir? Pues es zambullirse, ¿verdad? En el agua. ¿Verdad? Y esa es la forma correcta, hermanos, de lo que es el bautismo. Ahora, busca Romanos capítulo 6, versículo 3. Aquí está el bautismo, hermanos. Miren cuál es la forma correcta de ser bautizados. Rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Romanos qué? 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió ahí con los cristianos allá en Roma? ¿Qué sucedió con los cristianos en Roma, hermanos? Fueron bautizados, ¿verdad? Pero Pablo les dice, miren, esto es lo que sucedió cuando ustedes se bautizaron. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados, hemos sido bautizados, ¿en número? En su muerte, miren, ahí está, hermano. ¿Verdad? Ahí está el Señor que está clavado, ¿qué, hermano? En la cruz. Ahí está la muerte. Entonces, cuando nos bautizamos también participamos de esa muerte. Pero es una muerte simbólica. Él murió. ¿Para qué murió el Señor? Para los vida. Amén. ¿Verdad? Para derramar su sangre y fuéramos lavados con su sangre. Emma, pero ¿para qué vamos a morir nosotros? Pues para morir al pecado. ¿Verdad? Dice, y luego sigue diciendo. Aquí está, miren. Hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, número 1. Dice, porque somos sepultados. Número 2. ¿Verdad? ¿Qué es ser sepultados con Cristo? Miren, ahí está. Cristo fue sepultado en una tumba, hermanos. ¿En dónde lo pusieron al Señor, hermano José? Una tumba. ¿Pero cómo era? Era de piedra. Era así como la de aquí del Panteón de Acuña. Era como una cueva, hermanos. Y luego le pusieron una piedra y taparon el agujero. Entonces, por eso la sepultura tiene que estar todo cubierto, hermanos. Y yo les ponía el ejemplo, miren, o sea, sería ilógico que si me muero y me echan ahí al pozo y se me queda un pie para afuera, es una sepultura, hermano.
Pues no, ¿verdad que no? Para que sea una verdadera sepultura tenemos que quedar cubiertos. Por eso el bautismo es que tiene que quedar todo cubierto. No es un rociamiento. ¿Y lo que sigue diciendo? Súbele esa. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo que resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, y dice Pablo, y si no entendieron, pues se los voy a explicar con peras y manzanas. Aquí lo dice más abajo, hermanos, miren, súbele esa. Fíjense lo que dice, léale, por eso lea la Biblia, no nomás la lea y hay que entender lo que está diciendo, dice. Porque si fuimos, ¿qué? Plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así como también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Mire, dice que fuimos ¿qué? Plantados. ¿Quién ha plantado una semilla? ¿Qué sucede cuando plantamos una semilla? La dejas arriba de la tierra. Germina a flor de tierra. Así es, hermano. Pero ¿la semilla la dejas arriba de la tierra o adentro de la tierra? ¿Verdad que la está sepultando? La semilla la está sepultando. Ese es el bautismo, es una sepultura. ¿Y qué pasa con la semilla, hermano? Se muere. ¿Verdad? Pero cuando se va desintegrando, ahí hay algo adentro que hace que o sea, toda esa sustancia que está arriba que está cubriendo la semillita, es sustancia que le ayuda y sale una nueva plantita. ¿Verdad? Se muere, pero ¿qué? Nace una nueva planta. Y es lo que está diciendo ahí la escritura, hermano. Bueno, esa viene siendo la forma del bautismo, hermanos. ¿Verdad? Bueno, otra cosa, hermanos. Otra cosa para... Fíjense, di un texto más claro. Es Hechos 8, 35 al 39, hermanos. En la Biblia tenemos un caso donde alguien hizo todo lo que acabamos de decir. En Hechos 8, 35 al 39. ¿Sara? Hechos 8, 35 al 39, miren, fíjense lo que sucedió. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio ¿de qué? De Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta ¿qué? Agua. ¿Verdad? ¿Y cuál agua? ¿Qué era esa agua? Pues no sabemos, ¿verdad? A lo mejor era un río, era una noria, era un canal, era una laguna, ¿verdad? No sabemos, pero ahí había agua, ¿verdad? Y cuando llegaron a ese lugar, ¿qué dice? Dice, y dijo el eunuco, ¿verdad? Le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. ¿Y en qué se iba a bautizar? Hermanos, dicen que se iba a bautizar. Hermano, se iba a bautizar en agua, ¿verdad? Por eso el bautismo de la era cristiana es en qué? Porque hay bautismo de fuego. ¿Saben cuál es el bautismo de fuego? Hermano, ese va a ser al final, el infierno, ¿verdad? Entonces, dice versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, está confesando, ¿verdad? Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, ¿verdad? Entonces, ¿en qué carro iba, hermana Pilar? Ahí dice que pararon el carro. Me imagino yo que en una tartanita de las que se ponen. ¿Verdad? Una carreta, ¿verdad que sí? Porque así estamos, a veces si no entendemos la Biblia, ay no, pues era un carro de esos de Mercedes-Benz, ¿verdad? No, era un carro de madera, era una carreta, hermano. Pararon el carro, ¿verdad? Y dice que bajaron, ¿y a dónde descendieron? Al agua, ¿verdad? ¿Quiénes descendieron al agua?
¿verdad? Felipe y el eunuco, ¿verdad? Y dice ahí el texto que le ¿qué? Le bautizó. Felipe le ¿qué? Le bautizó. Aquí vemos de que el bautismo no es por aspersión, hermano. Porque si fuera por aspersión, Felipe hubiera dicho, mira, ten esta cubetita y ve allá al pozo, tráete el agua y aquí te la echo. ¿Verdad que sí? No hubiera sido necesario. Esa es la forma correcta del bautismo. Miren, pero ya para concluir, hermanos, pero no solamente el bautismo para la era cristiana necesita obedecerse de la forma correcta, sino también para llevar a cabo el bautismo para la era cristiana necesitamos la autoridad correcta. Pregunta, ahorita en la era cristiana, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad, hermano? Pues la tiene Cristo, hermanos. ¿Verdad? ¿Y dónde lo dice que tiene toda la autoridad? Él es la cabeza. Amén. ¿Y dónde dice que Él tiene toda autoridad? Pues hasta Él lo dijo, hermanos, cuando resucitó. Allá en Mateo 28, de 18 al 20, ¿verdad? Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es decir, hermano, cuando alguien es bautizado por la autoridad de la deidad y no por la autoridad de ningún hombre. ¿Verdad? La deidad, hermanos, pues ¿quién es? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano, pero es que no nada más son palabras mágicas. O sea, tenemos que entender que cuando alguien se está bautizando, va a tener comunión ¿con quién? ¿Verdad? Con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? No son palabras mágicas porque Dios odia la magia. Amén. ¿Verdad? Es que lo que dice la Biblia, hermano, es que quiere que lo entendemos. Que vamos a tener un pacto, hermano. Vamos a tener un pacto con Dios. Una cobertura. ¿Verdad? Es como cuando nos casamos. ¿Verdad? ¿Qué sucedió, hermana Jessica, cuando se casó? Pues es un pacto, ¿no? ¿Verdad? O sea, que tiene promesas, pero también tiene responsabilidades, ¿verdad que sí? O sea, vas a tener que cumplir, ¿verdad? Y así es lo mismo, hermanos. O sea, por eso la autoridad la tiene Cristo. O sea, somos la esposa, de hecho dice la Biblia que somos la esposa ¿de qué? De Cristo, hermanos. ¿Verdad? Él es el que manda. ¿Verdad? Entonces tenemos un compromiso muy grande con Dios cuando alguien se bautiza. ¿Verdad? Por eso hasta les preguntamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a ser fiel? Ay, hasta que me canse. ¿Verdad? Bueno, no lo dicen, pero a veces muchos así lo hacen, ¿verdad que sí? Lo piensan. ¿Verdad? Hermano, pero cuando dijimos que vamos a ser fiel, va a ser hasta la muerte, hermano. Amén. O sea que es, ¿a qué venimos? Aquí está el Señor, hermanos. Nomás que a veces no tenemos fe. ¿Sí, hermano? Aquí está en nosotros. ¿Verdad que sí? Nosotros. Aquí está, hermanos. Pero no tenemos fe, por eso, y si no tenemos fe, ay, otra vez a la iglesia. ¿Verdad? Ahí vamos como si nos estuvieran castigando. ¿Verdad que sí, hermanos? No, hermanos, cuando venimos a la iglesia debemos de venir con gozo, ¿verdad? Felices. Entonces, Dios, hermanos, Dios nos sella con su autoridad para que entremos en la salvación y seamos sus hijos. Fíjense, qué bonito. Entonces, hermano, ya para ponle la última pantalla esa. Hermano, miren, ¿qué dijimos en estos dos estudios? Ya terminamos, hermano, miren, ya acabamos. No no me empiecen a hacer guioncitos. Ya terminamos, y miren, en la otra sala. No, sí es ahí. ¿Qué es lo que vimos, hermanos? El tema es el bautismo para la era cristiana. ¿Qué dijimos que se necesita? Se necesita nacer en el lugar correcto, se necesita enseñar el mensaje correcto, se necesita la persona correcta, se necesita el propósito correcto, se necesita la forma correcta y se necesita la autoridad correcta, hermanos. Entonces, esto es algo hermoso, hermanos, porque dice la Biblia que hay gozo ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Cuando un pecador, amén. Entonces,
nace una nueva criatura, hermanos, ¿verdad? Aquella persona no tiene pecado, hermanos. Como decía un hermano, cero kilómetros. A mí me tocó el privilegio de comprar un carro nuevo, hermanos, ¿verdad? Y cuando te subes al carro, hasta huele a nuevo. Pues así estamos para con Dios, hermano. ¿Verdad? Nuevecitos. ¿Verdad? Cuando alguien obedece al Evangelio. Entonces Dios promete a los creyentes, hermanos, que la sangre de Cristo nos va a lavar y nos limpia de todo pecado cuando obedecemos al bautismo correcto, ¿verdad? Y en esta mañana Dios nos está hablando, ¿verdad? Aquí está Saraí, está Aarón, ¿verdad? Por eso Ananías le dijo a Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te puede estar deteniendo, Sara? Anda, pues en la juventud hay muchas cosas que llaman la atención, ¿verdad que sí o no? ¿Qué te detiene? Pues hay muchas, ¿verdad? Pero Dios nos dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y es que al final de cuentas, hermanos, lo que importa es lo siguiente, hermanos. Miren, al final de cuentas se va a acabar todo, ¿verdad? Se va a acabar Peso Pluma, ¿verdad? Es lo que le llama mucho la atención ahorita, la música esa y pues el ambiente que traen los jóvenes. Al final eso se va a quedar aquí, va a pasar. Al rato ya ni se van a acordar de Peso Pluma, hermano. ¿Verdad? Todos nos vamos a morir, hermano, nada nos vamos a llevar. Entonces, de acuerdo a la Biblia, solo hay dos grupos en cuál queremos estar, hermanos, en el de los pecadores o en los vencedores. Mira, ¿qué dice? Mira, dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol ¿de qué? De la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero eso ¿dónde está, hermano? Allá en la presencia de Dios. Pero allá está la meta, hermanos, a donde tenemos que llegar. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, en esta mañana la pregunta es, ¿ha obedecido usted al bautismo que es para la era cristiana? Bueno, en caso de que no, pues esta es la oportunidad. Vean, nosotros vamos a salir de fuera de la ciudad, hermanos. Una vez que fuimos allá a Monterrey, nos salimos del camino y tronaron 2 llantas, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que vamos a salir, ¿verdad que sí? Pero de que vamos a regresar, ¿quién nos asegura? Y si nos morimos ahí en el camino, en el viaje, ¿sabes? No es que lo desee, pero lo que estoy diciendo, lo que quiero hacer es conciencia, hermano. ¿Verdad? Llega la muerte llega en cualquier momento. Salimos, pero no sabemos que regresamos. Entonces, es por eso que Dios, el Señor Jesucristo, hoy nos está haciendo la invitación, hermanos, a que obedezcamos al Evangelio y que nuestro nombre sea inscrito en el libro ¿de qué? De la vida. Una bala perdida. Una vale perdida, sí. Bueno, pues ahí estamos viendo las noticias, hermanos. ¿Cuántos no han muerto? Al que le explotó la pirotecnia aquí, ¿verdad? Y ya se andaba quedando ciego. El hijo del hermano, el predicador que ya no regresó. Sí. Lo sin vida, 30 años tenía. Fíjense. Entonces, hermanos, Salió a hacer la muerte ejercicio. anda rondando. Salió a hacer ejercicio. ¿Verdad? Esta vida es pasajera. Esta vida no la tenemos comprada. O sea, qué bonito, hermanos, ¿verdad? Que ahorita Dios nos está dando ese momento. Oportunidad. Esa oportunidad. Y no la debemos desaprovechar, ¿verdad?